Ella no estaba husmeando. Esa es la parte a la que Maya volvería una y otra vez, mucho después de que todo se derrumbara. No estaba buscando nada. Simplemente estaba parada en la cocina, esperando que el agua de la pasta hirviera, cuando el teléfono de él se iluminó sobre la encimera. Una notificación, una alerta bancaria y un número que hizo que olvidara que tenía un trapo de cocina en la mano. $470,000. Transferidos por su esposo. Un hombre que manejaba un Honda Civic de 10 años y se preparaba un sándwich de pavo para el almuerzo todos los días porque, según sus propias palabras, comprar comida en el trabajo era un desperdicio de dinero. Se quedó inmóvil. El agua empezó a hervir detrás de ella y pensó muy en silencio en esa parte quieta de su mente donde vive el miedo verdadero. ¿Quién es este hombre? Esto es lo que Maya sabía sobre Marcus Webb. Era profesor de historia de 7º grado en una escuela pública mediana. Llevaba 6 años ahí. Era querido, a veces frustrado por la burocracia, y completamente dedicado a un trabajo que le pagaba como la mayoría de los trabajos de enseñanza pagan, es decir, no mucho. Manejaba un Civic del 2013, rejilla del tablero rota, mancha permanente de café en el asiento del copiloto. Estaba orgulloso de ese auto de la manera en que la gente se enorgullece de las cosas que han durado. Llevaban 5 años casados, juntos 6. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones en una parte tranquila de la ciudad. El tipo de vecindario donde conocías el nombre de tus vecinos y el estacionamiento solo a veces era un problema. A Maya le había encantado todo eso, lo ordinario, lo real. Pero ahora estaba parada en su cocina, repasando ese número en bucle, y lo ordinario de repente se sentía delgado, como una capa de pintura sobre algo que aún no había visto. Se dijo a sí misma que lo había leído mal. Por supuesto que sí. La gente lee mal las pantallas. Los números se difuminan. Probablemente era una alerta de una cuenta vieja o una cuenta de trabajo que ella no conocía, o algo perfectamente aburrido y lógico. Casi se convenció. Pero a la mañana siguiente comenzó a prestar atención de una manera en que nunca lo había hecho antes. Y una vez que empezó, no pudo parar. Marcus usaba efectivo, siempre. No a veces, no usualmente, siempre. Supermercado, gasolina, café, restaurantes, efectivo. Siempre lo había archivado como una rareza, algo casi encantador. Ahora contaba hacia atrás 5 años de eso y sintió algo frío recorrerla. Eso era deliberado. Eso era alguien que no quería dejar rastro. Nunca se preocupaba por el dinero, ni una sola vez, ni cuando el refrigerador se rompió y la reparación costó $800, ni cuando el trabajo freelance de ella se redujo por 2 meses y ella, en silencio, en privado, entró en pánico por su parte del alquiler. Él simplemente lo había resuelto, cada vez, con calma, sin el menor asomo visible de estrés. Ella lo había llamado bueno con el dinero. Ahora se preguntaba si esa era siquiera la categoría correcta. Luego, 3 noches después de que vio la notificación, ocurrió la llamada telefónica. Salió al balcón como solía hacer. Cerró la puerta corredera casi por completo. Se puso de espaldas al vidrio. Ella se acercó a la cortina sin pensar si eso era razonable. Y lo escuchó decir: «Las cifras trimestrales están bien. Dile que espere. No muevas nada hasta que yo dé la orden. Me encargo del lado de asesoría antes de fin de mes. Solo manténlo contenido». Luego la llamada terminó. Él volvió adentro. Sonrisa cálida. Un beso en la sien. «¿Qué quieres ver esta noche?» Maya le devolvió la sonrisa. Dijo que lo que él quisiera estaba bien. Y se quedó ahí parada preguntándose qué tipo de profesor de historia tenía conversaciones sobre cifras trimestrales en la oscuridad. No planeaba mirar. Necesitaba recordar eso. Una tarde, Marcus fue a abrir la puerta de entrada y dejó su laptop abierta sobre la mesa del comedor. Ella se sentó para moverla. Entonces la pantalla la atrapó antes de que tomara la decisión consciente de dejar que lo hiciera. Un panel financiero, una cuenta separada, nada que ella hubiera visto o a la que tuviera acceso. Interfaz limpia, larga columna de transacciones.
Números que no pertenecían a su vida. 6 cifras, múltiples transferencias, desde hacía meses. Y un nombre que aparecía una y otra vez en la columna de notas. Clearfield Advisory Group. Nunca le había escuchado decir esas palabras, ni una sola vez en 5 años. Se puso de pie antes de que él volviera. Esa noche, después de la medianoche, sentada en el piso del baño con la puerta con seguro, buscó Clearfield Advisory Group. El sitio web era mínimo, deliberado, un formulario de contacto, un número de teléfono y nada más, sin nombres de empleados, sin historia, sin fotografías. El tipo de empresa que existe específicamente para ser difícil de encontrar. Buscó más profundo. Lo encontró en una publicación tecnológica archivada de 6 años atrás. Un artículo corto sobre la adquisición de una startup llamada Origin Path, una plataforma de software de productividad, vendida a una empresa tecnológica más grande por una cantidad descrita solo como significativa, que se cree fue de decenas de millones. Cofundadores: James G. y Marcus Allen Webb. El nombre completo de su esposo. En blanco y negro. En un artículo de 6 años de antigüedad sobre una empresa de la que nunca había escuchado hablar. Lo leyó 4 veces. Luego apagó el teléfono, se sentó en la oscuridad y permaneció muy quieta durante mucho tiempo. 2 semanas después, un auto apareció frente a su edificio que no tenía ningún motivo para estar en esa calle. Un Mercedes oscuro, nuevo, lustrado con esa clase de limpieza que no comunicaba limpieza, sino dinero. Estaba estacionado en el cordón como un anuncio silencioso. Marcus había mencionado esa mañana que un ex colega pasaría a dejar algo. Ella no le había dado mucha importancia. Le dio muchísima importancia cuando abrió la puerta. El hombre que estaba ahí era de mediana edad, delgado, sin prisa. Traje oscuro, del tipo sin etiqueta visible que se anuncia solo por la forma en que cae. Llevaba un maletín de cuero delgado. Tenía la quietud particular de alguien que pasaba sus días en habitaciones donde se tomaban decisiones muy grandes con calma. Dijo que se llamaba Daniel Forsyth y le estrechó la mano a Maya. Y ella observó el rostro de Marcus en el medio segundo antes de que el saludo se asentara. Fue rápido, casi lo perdió. Un tensionamiento alrededor de la mandíbula, un leve levantamiento de ceja. La microexpresión de un hombre que acaba de darse cuenta de algo que no había planeado. Luego desapareció, reemplazado por su sonrisa fácil y familiar. «Daniel, qué gusto verte. Pasa». Los 2 hombres entraron al dormitorio. La puerta hizo clic al cerrarse. Maya se quedó en el pasillo. Después de un momento, se acercó a la puerta. La Junta aprobó la reestructuración. El fondo discrecional está completamente intacto. La cuenta fiduciaria se queda exactamente donde está. Nada se mueve hasta que usted lo autorice. La voz de Marcus, más baja. ¿Y el otro asunto? No pudo escuchar la respuesta de Forsyth. 15 minutos después salieron tranquilos y sin prisa, como hombres terminando cualquier otra reunión. Forsyth le estrechó la mano al salir, breve, profesional, como si ella fuera la asistente de alguien. Después de que el Mercedes se fue, Marcus se giró hacia ella con las manos en los bolsillos y le dijo que Daniel era un viejo contacto que lo ayudaba a administrar algo de dinero heredado del patrimonio de su abuelo. Lo entregó con fluidez, con suficiente detalle para parecer específico, lo suficientemente vago para cerrar las preguntas. Ella asintió. Dijo que tenía sentido. Fue a preparar té, y sus manos estaban perfectamente quietas. Y dentro de su pecho, algo había cambiado de posición de una manera para la que aún no tenía nombre. Esa noche se quedó despierta ensamblando las piezas que no había querido ensamblar. La transferencia, el efectivo, la cuenta, las llamadas telefónicas, la empresa que no quería ser encontrada, el hombre en el Mercedes que hablaba de juntas y fondos discrecionales. Y el pensamiento que seguía tratando de apartar volvió una vez más y se quedó. ¿Y si el dinero no era limpio? Se odió a sí misma por eso. Esto era Marcus, el hombre que recordaba el cumpleaños de su madre todos los años, que se quedaba despierto con ella cuando estaba enferma,
que le preparaba el café exactamente como le gustaba sin que se lo pidiera. Pero nunca había tenido razón para mirar antes. Y ahora que miraba, estaba viendo cosas que no encajaban. La palabra contenido seguía surgiendo. La forma en que lo había dicho en el balcón, en voz baja y controlada, como alguien manejando una situación más que teniendo una conversación. Pensó en la puerta cerrándose, en el maletín de Forsyth, en el tipo de dinero que requería una empresa sin perfil público para manejarlo en silencio. Y se dio cuenta de algo que la asustó más que cualquiera de los detalles. No sabía realmente de qué era capaz Marcus de guardar en secreto. Había asumido que lo sabía, pero nunca había puesto a prueba esa suposición. Ahora no estaba segura de que esa suposición hubiera sido sólida alguna vez. Se dio 3 días. Lo hizo metódicamente, sin permitirse sacar conclusiones antes de tener la evidencia que las respaldara. Los registros públicos de negocios confirmaron la incorporación de Origin Path. Marcus aparecía claramente como cofundador. Encontró la solicitud original, el agente registrado, la dirección corporativa, un espacio de trabajo compartido en la ciudad 6 años atrás. Encontró a James G. Su historial profesional confirmaba que se había pasado a la inversión de riesgo después de Origin Path, consistente con alguien que se había ido de una transacción de liquidez significativa. Encontró adquisiciones comparables de ese periodo y estimó rangos. Miró lo que decenas de millones realmente significaba en ese contexto y construyó un número en su cabeza. Algún lugar entre 15 y 20 millones de dólares. Su esposo, el hombre con el tablero roto y el sándwich de pavo. 15 a 20 millones de dólares, guardados en algún lugar fuera de la vista, administrados por una empresa que no quería ser encontrada, cuidados por un hombre que llegaba en Mercedes y hablaba de cuentas fiduciarias. Cerró todas las pestañas. Fue a preparar la cena. Esa noche vio a Marcus calificar papeles en la mesa de la cocina y lo escuchó quejarse, con cariño, sobre un estudiante que había entregado un ensayo escrito completamente en viñetas. Se rió en los momentos correctos. Y decidió que iban a tener una conversación esa noche. No mañana, no cuando se sintiera lista, esa noche. Esperó hasta que él dejó su bolígrafo y tomó su café. Entonces se sentó frente a él. Entrelazó las manos sobre la mesa. Lo miró directamente. Necesito que me digas la verdad, Marcus. Toda. Ahora mismo. Él se quedó completamente inmóvil. No sobresaltado. No a la defensiva. Quieto. De la manera particular de alguien que ha estado esperando en silencio un momento específico y acaba de verlo llegar. Dejó la taza de café muy cuidadosamente. ¿Cuánto sabes? Ella le contó. Todo. La notificación bancaria, la cuenta de Clearfield, Origin Path, los documentos de incorporación, Daniel Forsyth, las conversaciones en el balcón. Lo expuso todo sin apresurarse, sin levantar la voz, sin darle espacio para desviar el tema. Él no interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, el apartamento estaba completamente en silencio. Él miró la mesa, luego de nuevo a ella. Es legal, Maya. Cada dólar. Necesito que sepas eso antes que cualquier otra cosa. Entonces dime qué es, dijo ella. Todo. Habló durante mucho tiempo. Origin Path había comenzado en un apartamento compartido con casi nada de dinero. Él y James habían trabajado en ello durante 4 años, sobreviviendo con muy poco, impulsados por la creencia de que eventualmente funcionaría. Entonces una empresa hizo una oferta. Abogados, negociaciones, meses de ida y vuelta cuidadosa y agotadora. Lo vendieron. La parte de Marcus era 18 millones de dólares. Tenía 29 años. El silencio después de que dijo el número fue diferente de todos los otros silencios en esa conversación. ¿Qué pasó después?, preguntó ella en voz baja. Él miró sus manos. Todo cambió. Todos cambiaron. Amigos de antes reaparecieron con propuestas e ideas. Familia que apenas conocía se contactó de repente. Relaciones que se habían sentido sólidas cambiaron. Sutilmente, a veces, pero siempre. Se convirtió en algo para la gente. Un recurso, una oportunidad.
Lo veía suceder en tiempo real y no encontraba el camino de regreso a lo que había sido real. Contrató a Forsyth para manejar el dinero a través de Clearfield, en silencio, profesionalmente, completamente fuera de la vista. Y luego tomó una decisión. Quería descubrir cómo era su vida realmente cuando el dinero no era parte de la ecuación. Sacó su certificado de enseñanza del cajón. Encontró una escuela, encontró un apartamento, manejó el Civic. Vivió como la persona que había sido antes de que todo eso pasara. Y luego, dijo, te conocí a ti. La miró. Y cada mes me decía que te lo iba a contar. Y cada mes no podía encontrar la manera de hacerlo sin cambiar todo. Porque lo que teníamos era la primera cosa en años que se sentía completamente real. Maya no dijo nada durante mucho tiempo. No lloraba. Había esperado llorar. En cambio, estaba sentada ahí en el silencio de una vida que había construido sobre una base que no sabía que estaba ahí, tratando de ubicar lo que realmente sentía. Él no había ocultado un crimen. Creía eso ahora. Había ocultado a sí mismo, o más bien, una versión de sí mismo en la que no había confiado en ella. Y comprendía el miedo detrás de eso, incluso ahora, incluso sentada frente a él. Comprendía lo que significaba que el mundo te mostrara, clara y repetidamente, que no se podía confiar en la gente con el conocimiento de lo que tenías. Lo comprendía, pero comprenderlo no lo hacía pequeño. Él la había mirado todos los días durante 5 años y había elegido no contárselo. La había dejado tomar decisiones sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre su futuro, dentro de una versión de su vida que nunca había sido completamente verdadera. Eso no era algo pequeño, era enorme. Necesito tiempo, dijo ella. Él asintió, no insistió. Ella le creía, creía que la amaba. Creía cuando lo examinaba con honestidad que todavía lo amaba. Pero esa noche, sentada sola en la sala mucho después de que él se había ido a dormir, daba vueltas a la pregunta que no podía dejar de lado. ¿Cómo confías completamente en alguien otra vez, cuando sabes que te miró, día tras día, y eligió mantener algo tan grande fuera de la vista? No tenía respuesta. El Honda Civic todavía está en el garaje, todavía prepara su almuerzo cada mañana. Pero algunos días, Maya lo mira al otro lado de la mesa de la cocina y lo siente, quieto y sin resolver. La distancia entre el hombre que creyó conocer y el hombre que todavía está aprendiendo qué es. Entonces quiero saber qué piensan, porque este no es simple. Marcus no ocultó nada ilegal. Ocultó riqueza, porque lo habían lastimado, porque quería algo real, porque necesitaba saber la diferencia entre alguien que lo amaba y alguien que amaba lo que tenía. Y en ese sentido funcionó. Maya lo amó completamente antes de saber que existía $1. Pero también tomó una decisión, cada día durante 5 años, de mantener algo enorme alejado de la persona con quien eligió construir una vida. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Fue eso autoprotección? ¿O fue traición disfrazada de buenas intenciones? Y si estuvieras sentado al otro lado de esa mesa de cocina, ¿podrías volver de eso? Dejen su respuesta en los comentarios ahora mismo. Leo todos, y este es exactamente el tipo de historia donde los comentarios van a lugares inesperados. Y si quieren más historias como esta, situaciones reales, preguntas imposibles, finales que se quedan con ustedes, asegúrense de estar suscritos. Historia nueva cada semana, no se la pierdan.